¿Te parece, Romy, si vamos al tema de la UNAM? Porque pues sabrán, hay varias facultades, se los comentábamos hace un momento al inicio del programa, facultades y escuelas que han cerrado en los últimos días por amenazas de explosivos. Y de último momento, es algo que también, la información que nos está avisando nuestra productora Bianca Estrada, porque la Prepa 8 fue desalojada, la Prepa 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México fue desalojada por amenaza de bomba. La comunidad de esa escuela nacional preparatoria Miguel Schultz, que está en la alcaldía Álvaro Obregón, fue desalojada esta mañana luego de que las autoridades escolares activaran los protocolos de emergencia ante una supuesta amenaza de bomba. De acuerdo con los primeros reportes, el aviso se habría dado a conocer a través de un mensaje pegado en las paredes del plantel. Esto fue alrededor de las 11 de la mañana. Los directivos implementaron el protocolo de evacuación en coordinación con cuerpos de seguridad y protección civil. Hasta el momento, las autoridades no han reportado que hayan hallado este artefacto explosivo en el plantel. Ahí vemos las imágenes que nos está compartiendo Paulina Soto, que está en los controles. Muchas gracias, Pau. Pues esto, aglutinaciones de la comunidad estudiantil para poder desalojar el plantel, y hay un comunicado de pues la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Romina. Así es, vamos a ir con ese comunicado, pero también para que nos entiendan un poquito más de qué es lo que está pasando con estas preparatorias y dar un poco del contexto también de esta amenaza de bomba y cómo se hace el desalojo. Pues hay que recordar que varias escuelas de la UNAM pues han estado suspendiendo las clases presenciales tras el asesinato que ocurrió el pasado 22 de septiembre del estudiante Jesús Israel de 19 años, un hecho lamentablemente ocurrido en CCH Sur, que fue perpetrado por otro estudiante, un joven de 19 años identificado como Ashton, que es alumno de esa escuela y quien se había vinculado en grupos de internet de incels, es decir, jóvenes célibes involuntarios. Los planteles del CCH en Azcapotzalco, en Naucalpan y en Vallejo informaron que desde este lunes 29 de septiembre las clases se iban a impartir en línea y se reanudarían en los planteles el próximo 3 de octubre. CCH Oriente está en paro de actividades desde el 25 de septiembre y el CCH Sur suspendió actividades desde el asesinato de Jesús Israel. En los últimos días, en varias escuelas de la UNAM se han difundido amenazas de explosivos como esta que le acabamos de informar de la amenaza en la Prepa 8. Pues así se suma esa amenaza a la Prepa 8 como las que se han difundido en varios planteles, que ha obligado a desalojar las instalaciones. Otra, por ejemplo, fue la Facultad de Química, que en un comunicado informó que las clases se iban a impartir en línea debido a estas recientes amenazas digitales a través de Facebook y de vía correo electrónico enviadas a personas en esa comunidad. También se informó que en breve se iba a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por ese tipo de amenazas en las que pues también se hace alusión a este tipo de grupos. Las clases de igual manera están suspendidas en facultades como arquitectura, odontología, ingeniería, economía, derecho y psicología. La Biblioteca Central también está cerrada y en rectoría tampoco están laborando, al menos de manera presencial. Desde el 24 de septiembre, 2 días después del asesinato de este joven, la UNAM emitió un comunicado en el que sostuvo que esas informaciones falsas, rumores, mentiras y versiones descontextualizadas de amenazas sobre presuntos explosivos o presencia de supuestos grupos buscan afectar el desarrollo de las actividades en diversas entidades universitarias, particularmente en preparatorias del CCH. Aseguró que en todos los casos donde se ha llegado a este tipo de amenazas, pues lo que ha procedido es la activación de los protocolos de atención, y también la UNAM pues destacó esta información, pero pues recalcando que no
van a minimizar ninguna de las alertas y que en tanto pues ya se han estado presentando las denuncias ante la Policía Cibernética para que investiguen el origen de este tipo de amenazas que están llegando y que se castigue a los responsables. Esto es lo que ha estado ocurriendo y como les mencionaba Blanca, pues sigue porque quienes sí estaban yendo a clases presenciales como la Prepa 8, pues reciben esa amenaza y desalojan a los jóvenes y es ahí como viene este comunicado también. Exactamente, y lo que señalan es justo eso que les informábamos, que se encontró de forma anónima una hoja de papel que estaba en un núcleo sanitario, es lo que señalan. El mensaje indicaba que a las 11:36 de la mañana se detonaría un artefacto explosivo, por lo que de inmediato se aplicaron los protocolos correspondientes. Parte de las acciones que se pusieron en marcha después de haber encontrado ese mensaje, pues es primero desalojar las instalaciones, ¿no? Que resguardar a la población, llamaron a bomberos UNAM, también estuvieron ahí integrantes de la Comisión Local de Seguridad y concluida la revisión, señala la Prepa 8, no se encontró ni se detectó evidencia de materiales que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad. Así que, debido a eso, pues se determinó que las labores académicas y las labores administrativas se reanudan mañana 30 de septiembre en los horarios habituales. Así que en la Prepa 8 sí hay clases el día de mañana. Hoy se tuvieron que suspender por este hecho. Como les comentábamos, todo ha ocurrido después de el asesinato de Jesús Israel, de 16 años de edad, a manos de Ashton, de 19 años. Algunas de las personas que han recibido estos mensajes también señalan que pues, provienen de los grupos incels, que como les decíamos son lo que quiere decir es en inglés involuntary celibate, ¿no? Célibes involuntarios, que son chicos, que no hombres, son varones, adolescentes, jóvenes, que por diversas circunstancias no han podido, no se pueden relacionar con mujeres, son generalmente pues hombres heterosexuales, varones, que no se han podido, tienen problemas para relacionarse en general con amistades, principalmente con mujeres, y es por eso que que siguen célibes, y esto nos habla de muchísimos temas, de muchos fenómenos. Por un lado, pues la presión que puedan tener las adolescencias por iniciar una vida sexual, por algo que pues principalmente hemos visto en sociedades como Estados Unidos y lo vemos en las películas, en las series, como lo vemos tan claramente el uso de drogas duras, sobre todo, porque parece que son como ritos de iniciación, sobre todo en sociedades tan consumistas de sustancias, tan consumistas de los cuerpos, y que pues ante un sistema económico y un sistema político tan violento como el que se vive principalmente en esos países, pues efectivamente deben sentir alguna necesidad de afecto. Esto pues no es privativo de solamente esa sociedad, así que en México cada vez se está observando más este fenómeno, y el asesinato de este joven pues fue lo que llamó la atención finalmente de muchas personas que por un lado no conocían este término de incels, no sabían de qué se trataba, que apenas lo están conociendo. También por eso nos parece importante que informar sobre este tema, y que también ustedes, en la medida de lo que puedan, irse informando antes de emitir un juicio sobre estos jóvenes. No estamos justificando la violencia, no estamos justificando el asesinato de este joven, el dolor que está viviendo su familia, que está viviendo su novia, esta chica frente a quien fue asesinado. Es un dolor y una vida que no se va a poder reparar con nada, pero precisamente
como les he señalado, como he señalado en otro momento, si vemos estos asuntos como meramente particulares, puntuales, pues nos vamos a quedar en el juicio y no vamos a hacer nada. Si lo vemos con un sentido social y poder exigir a las autoridades universitarias, a las autoridades de gobierno, de procuración de justicia, pero pues también al resto de la sociedad, cuáles son lo que podemos hacer. No hablemos de que quizá de que la sociedad tenemos responsabilidad en esto, pero ¿qué podemos hacer el resto de la sociedad para poder evitar esto? Ahora lo que estamos viendo pues también le está sucediendo en una escuela que es ultra politizada, afortunadamente, la UNAM, pero precisamente por eso también ha habido muchos movimientos que han sido infiltrados, que han sido puestos ahí para dañar a la juventud y meterle miedo para que no se organice, para que se siga pues criminalizando sus movimientos. Hay que recordar, fíjense, varias de estas escuelas van a regresar hasta el 3 de octubre. Es decir, se van a saltar el 2 de octubre, una fecha tan relevante que es la conmemoración de esta matanza, de esa masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968, una fecha que para la comunidad universitaria, para la UNAM, es súper fuerte y que cada año hay varias manifestaciones y en las que siempre hay un bloque negro y un bloque también de infiltrados que lleva la violencia y que muchos medios se van a cubrir eso sin recordar cuál es el motivo del por qué están haciendo esas manifestaciones, Romina.